Bienvenidos hermanos al canal Caminos de Fe. Les habla Johnny Saldarriaga, espero que todos se encuentren bien. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal si aún no lo haces. Dale me gusta y comparte si este video te gustó. Dale pulgar arriba. Recuerda dar un comentario que es muy importante para nosotros. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo, dice Jesús en esta cita bíblica, Mateo 5:26. Porque el purgatorio es un estado, es algo real, hermanos. Es un dogma de fe, pero es real. Es un sitio, es un lugar. Y hoy vamos a profundizar un poco más acerca de eso, de cómo salvar un alma del purgatorio, porque hoy en día mucha gente no ora, no reza y no hace alguna expiación por estas almas que están olvidadas, incluso por nuestros familiares difuntos o amigos que posiblemente han fallecido y creemos que ya están en el cielo. No podemos dejar de bajar los brazos. Debemos seguir constantes en la oración para estas almas, y es un estado donde muchas personas padecen este estado de purificación. ¿Qué es el purgatorio? Obviamente es doctrina católica confirmada por el magisterio y el catecismo. Está en el numeral 1030 y en el 1032. Dice que es un estado temporal de purificación para quienes mueren en gracia, pero aún tienen manchas de pecado. Y el numeral 998 del Catecismo de la Iglesia Católica se refiere a la resurrección de los muertos y a la escatología intermedia, que explica que después de la muerte existe una fase intermedia en la que las almas se separan del cuerpo y son juzgadas obviamente por Dios, y entrando en el cielo o el purgatorio o el infierno. Además afirma que al final de los tiempos ocurrirá la resurrección general de todos los hombres, cuando el cuerpo y el espíritu se reúnan en ese estado inmortal como parte de la parucía o segunda venida de Cristo. La obra de cada uno se hará patente el día que le dará a conocer si la obra se quema o el obrero sufrirá pérdida, aunque él mismo se salvará, pero como quien se pasa por el fuego. Y esto está en Corintios 3, capítulo 13 al 15, que San Pablo nos habla sobre este estado. Dice: si la obra se quema, es decir, si la obra, o sea, las cosas que nosotros hicimos sin vida, se quema, o sea, lo que no alcanzamos a hacer en esta vida bien, nos tocará ir a sufrir esta pérdida. Y dice: se salvará, pero quien pasa por el fuego, o sea, ese fuego purificador que no quema, es el Espíritu Santo, ese fuego purificador. Entonces, ¿por qué se tiene que ayudar a las almas del purgatorio? Porque es una obra de misericordia espiritual, oral, por vivos y muertos. Es pues una idea santa y piadosa orar por los muertos para que sean liberados de ese pecado. Y también vemos que en el Antiguo Testamento, en 2 de Macabeos 12:45, habla acerca de esto. Y miremos a ver qué dice el texto, porque muchas veces nuestros hermanos separados no tienen estos libros, incluyendo 2 de Macabeos, y obviamente no van a entender acerca del purgatorio. Miremos que Judas Macabeo dice: pero creyendo firmemente que está reservada una gran recompensa a los que mueren piadosamente. Idea santa y piadosa, por eso ofreció el sacrificio por todos los difuntos para que Dios le perdonara su pecado. Está claro que obviamente hay que rezar y orar por los difuntos, nos enseña Judas Macabeo. Al igual que Tobías 12:12, que también nuestros hermanos separados tampoco tienen esta cita bíblica, donde el ángel Rafael oraba por los difuntos, y también dice así: cuando tú y Sara hacían oración,
Era yo el que presentaba y leía ante la gloria del Señor el memorial de vuestras peticiones, y lo mismo hacía cuando enterraban a los muertos. Aquí podemos ver claramente que también es algo que se hacía hace anteriormente, y se creía que los difuntos tenían esta posibilidad de purgar su pecado después de su muerte, y eso lo hacían como expiación, pues para poder ayudarles en ofrenda y hacer oraciones y otra clase de sacrificios. Que el sacrificio que mostró Judas Macabeo, que fue a llevar una ofrenda al templo para poder ayudar a estas almas en oración también. Algunos santos también hacen una énfasis sobre esto. Miremos a San Agustín, que decía que la importancia de la oración por los difuntos era muy importante y relacionada con la ley de la reciprocidad, es decir, un intercambio de algo, tú me das, yo te doy, la medida que cada uno emplea para dar a los demás, y esa medida se empleará para darle a él. En otras palabras, la cantidad de oraciones, porque le preguntaban a él cuánto debemos orar por un difunto, y él decía, la cantidad de oraciones que recibimos en el más allá dependerá de cuánto hayamos orado por los demás mientras estábamos vivos. Y obviamente dice, pues si la palabra de Dios no dice con la vara que midas, pues también será medido. Y él hacía énfasis en eso, enfatizaba de que así como Jesús decía, no solo para el mal, sino también para el bien, con la vara que midas también serán medidos. O sea que a medida que nosotros oremos mucho, pues orarán mucho por nosotros también. En San Lucas capítulo 6:38 dice que no hay un número específico de veces que se debe orar por una persona, pero la práctica constante de la oración por los difuntos es vista como un acto de caridad y un medio de obtener su intercesión. Y miremos que también Santa Gertrudis también le dijo a Jesús y le reveló que en una oración dicha con fervor podría liberar 1000 almas del purgatorio. Y acá hay una oración y ya te la voy a decir para que ustedes la tengan presente. Dice así: Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo, en unión con todas las misas celebradas hoy en el mundo entero, por todas las almas del purgatorio, por los pecadores de todo el mundo, y por los de mi casa y mis vecinos. Amén. Esta es la oración que Jesús le dejó a Santa Gertrudis para que sacar 1000 almas del purgatorio. Es sencilla, es corta. A veces, muchas veces nosotros nos complicamos. Miremos que Dios es un Dios descomplicado. Nosotros somos los complicados. Miremos también otro santo, San Alfonso María de Ligorio, decía que, o escribió, que el sufrimiento del purgatorio supera cualquier dolor terrenal afirmado, y Dios ama tanto a quien ayuda a un alma, que a la final no dejará de bendecirlo y premiarlo. Otro santo importante, San Pío de Pietrelcina, a menudo recibía visitas del alma de muchas almas del purgatorio pidiendo misas. Una vez le preguntó a una, ¿qué deseas? Y ella respondió, que celebre una misa por mí. Obviamente el Padre Pío lo hizo y esa alma le volvió a aparecer y agradeciéndole le dijo, estoy en el cielo. Hay otra anécdota también del Padre Pío, que una vez se le presentó un alma, tarde de la noche, él estaba creo que en el sagrario, y esta alma le dijo, bueno, el Padre Pío le preguntó primero, ¿qué quieres? Y le dijo, Dios me ha permitido venir a visitarte para que tú seas el que me liberes del purgatorio, me hace falta una misa. Y el Padre Pío pues le dijo, está bien, apenas amanezca te hago la Santa Misa y te voy a ayudar. Esta alma se fue llorando y obviamente el Padre Pío se quedó pensando y dijo, pude haber celebrado esta Santa Misa mucho antes, la pudo haber celebrado mucho antes. Y pues obviamente él decía que le dolió porque pensando que pronto esta alma estaría un día más en el purgatorio. Por eso esta alma salió llorando. Y esta mística que ya creo que todo el mundo la conoce, María Sima, decía que
Obviamente esta mujer, que es de Austria, nació en 1915, y obviamente muchas almas del purgatorio venían a pedirle cosas, especialmente oraciones, y ella relata que un alma le pidió que no comiera por 3 días como penitencia. Otra le pidió que rezara un rosario en su nombre. Ella enseñó que lo que más ayudaba a las almas del purgatorio para sacarlas de allá era la Santa Misa, especialmente ofrecidas por ellas, el Santo Rosario y el Vía Crucis, y ofrecer sufrimientos y sacrificios, y obviamente también las indulgencias plenarias. Aquí te voy a relatar un testimonio de una mujer que contaba que una vez se le murió un tío político. Este tío político se lo soñó después de 3 días de muerto, y vio que el tío estaba con ropa sucia. Obviamente su vestidura supuestamente era blanca, pero lo vio con ropa sucia, en un estado pues muy mal, triste, y en un valle lleno como entre oscuridad, como nublado, y a lo lejos habían unos árboles, pero esos árboles eran formados por personas como quisieran salirse de ahí. Se le acercó el tío y le dijo: ve y dile a tu tía que se arrepienta para que no venga a este lugar. Le dijo: pero mi tía no me va a creer, solo díselo, ayúdame a salir de aquí. Dice que saltó un muro, el tío le ayudó a salir, saltó un muro y despertó. Al otro día fue y se lo contó a su tía. Su tía tenía un dicho que siempre decía: hasta no ver, no creer, era como Santo Tomás. Resulta que la mujer cayó enferma y en 3 meses murió. Se la soñó y vio que su tía estaba con mucho frío, y le preguntó: ¿qué tienes, tía? Tengo mucho frío. Y se despertó. Entonces sintió el deseo de seguir orando por su tía y le hizo hacer una misa ese día. Volvió y la soñó, pero esta vez estaba en una leña con un poquito de fuego. Y entonces ella comprendió que el frío era porque en vida estaba muy alejada de Dios, estaba muy fría, pero el fuego la calentaba. Y se le acercó a la tía esta vez, y la tía le dijo: yo no comprendo cómo hago para entender que cuando oras por mí, coges tu rosario y me nombras, yo puedo escucharte. Entonces ella comprendió que Dios le mostró a esta tía que por decir esta frase como Santo Tomás, hasta ver no creer, pues le estaba haciendo entender que hasta en el purgatorio puedes ya entender mucho más allá de lo que no puedes entender en vida. Obviamente nosotros no vamos a entender, y sino hasta que tengamos a plenitud. Entonces, hermanos, también es importante nombrar a nuestros familiares. Eso quiere decir que es importante nombrarlos. Sí, pues podemos hacer varias cosas, pero cualquier cosa de obra de misericordia que hagamos, te la ofrezco por mi familiar fulano de tal. Esto es un ejemplo que muy claramente las almas van a escuchar por misericordia de Dios, para que vean que no están solas. Y hay un texto bíblico que en Apocalipsis 14 dice que felices son los que mueren en el Señor y sus obras los acompañan. Entonces miremos, hermanos, que es muy importante ofrecer las misas. Aquí les voy a dar unos datos importantes para que podamos practicar y podamos pues sacar almitas del purgatorio todos los días, que es ofrecer las misas, pedir al sacerdote que celebre una misa por un alma específica o por las almas más olvidadas. Obviamente hay almas que hay varios estados, y posiblemente hayan almas que estén muy cerca del infierno, porque posiblemente al morir no tuvieron tiempo de arrepentirse, sino por la misericordia de Dios en una oración de algún familiar, o antes de morir posiblemente alguien o la gracia de Dios le llegó y precisamente en su pecado mortal pudo arrepentirse. Y estas son las almas que están más abajo, en los últimos niveles del purgatorio, cerca del infierno. Se dice que ahí llegan los demonios a atormentarlos, que es especialmente nombrar a San Miguel Arcángel, decía María Sima, para que podamos ayudarlas a que los demonios no la atormenten. Pero muchos de estos no lo saben ni tampoco lo hacen. Entonces muchas almas estarán sufriendo y nosotros ignorantemente no lo sabemos. También dice que hay que rezar el Santo Rosario por ellas,
que es como una gota de agua fresca para estas almas, porque tienen sed. Hacer sacrificios y ofrecer tu dolor, tu ayuno, tus trabajos diarios por estas almas. Hay otro cuarto punto que es obtén indulgencias plenarias, haz una confesión, comulga y reza por el Papa y realiza una obra como adoración en Via Crucis, con intención de ganar la indulgencia por esa alma. Quinto punto puede ser rezar oraciones especiales, oración por un alma del purgatorio. Señor Dios, te suplico por la sangre derramada de tu Hijo, que tengas piedad de las almas del purgatorio, especialmente por el alma de nombras a la persona y líbralo y llévalo a tu luz y permite que goce eternamente de tu presencia. Amén. Y así sucesivamente. Hay unos testimonios también, como el que le acabo de contar de esta mujer, que hay quienes han soñado con familiares que piden oración y muchas aseguran haber sentido que están olvidados, que incluso o les dicen estoy en paz pero necesito de tus oraciones, y obviamente se aparecen y dan gracias. Una mujer también contó que su abuela se le había parecido triste. Después de 3 misas ofrecidas por ella, soñó que la abuela se despedía con una sonrisa y se alejaba hacia la luz. Entonces, hermano, miremos que hay veces que no pensamos que posiblemente como católicos de verdad nosotros hacemos de pronto muchas oraciones por nosotros o incluso también por las almas del purgatorio, hacemos muchas cosas y con todo y eso posiblemente vayamos al purgatorio después de muertos, porque de pronto no alcancemos a hacer lo que posiblemente debíamos haber hecho y morimos en ese estado que no alcanzamos a hacer, o no alcanzamos a expiar, o no alcanzamos a reparar algún pecado o algunos pecados. Entonces la pregunta es, ¿qué hacen las personas que no hacen nada, que no van a misa, no les importa su vida de fe, dicen ser católicas pero viven como paganos? Y entonces ahí vemos que posiblemente el infierno no esté vacío. Pues miremos que estos santos mencionados como Santa Catalina de Génova, María Sima, el Padre Pío, han mencionado que el purgatorio no es igual para todos. Según sus visiones, hay distintos niveles o grados de sufrimiento dependiendo de la gravedad de las faltas y la purificación necesaria. Obviamente lo que les hablaba, que el nivel más bajo era el que está más cerca del infierno, y esas almas que están en este estado purgatorio fueron salvados obviamente por muy poco, y ahí donde les cuento pues que obviamente murieron en una gracia, pues como una iluminación de las conciencias, y aceptaron la gracia, aceptaron decirle a Jesús sí. Pero hay muchos que no, hay muchos que en este momento llega este momento y desprecian a Dios, le dicen no y prefieren morir así. Pues sabemos que Dios nos dio libre albedrío y respeta nuestra libertad. Y obviamente estas almas tienen un sufrimiento y es muy intenso porque no hicieron nada. Entonces por más que podamos hacer, lo más mínimo que podemos hacer en esta tierra es orar por estas personas que están en ese estado y por los que están olvidados, porque muchas veces la familia dice no, pero ya murió y yo creo que ya está en el cielo, dice, obviamente pues ya no deja de rezar. Y estas son las almas tibias en vida, que posiblemente van a llegar allá también a padecer lo mismo. Como les contaba al principio del video, que San Agustín pues obviamente a medida que ores mucho pues orará mucho por ti, pues si no lo haces con la vara que mides pues también serás medido. María Sima también decía que estas almas sufren mucho y su mayor dolor no es el fuego, sino el estar separado de Dios, a quien ama con todo su fe o todo su corazón, como lo quieran ver, todo su ser, pero aún no puede verlo. Estas almas requieren muchas misas y sacrificios profundos y penitencias ofrecidas con ese amor que nosotros le podamos dar, porque es un acto de misericordia de parte de nosotros los vivos, porque ellos ya no pueden hacer nada. Estas almas ya han sido purificadas de sus culpas más graves, pero aún necesitan desprenderse de su orgullo, de afectos desordenados
o de sus omisiones cometidas en esta vida. Su sufrimiento es todavía fuerte, pero menos que el de las almas del primer nivel. Es claro, están más cerca del cielo. Así como estuviste en vida, en parte de que tu vida que da testimonio de fe, así si estuviste tibio, pues vas a estar en los más bajos. Si estuviste caliente con Dios, pues posiblemente estés más cerca de Él, digámoslo así. No estás con Él, pero estás un poco más cerca de Él. Entonces, hermanos, es necesario que podamos también hacer no solamente constante rosario, sino también indulgencias por estas personas, hacer limosnas a personas necesitadas. Hacemos el 2 por 1. La ayudas a una persona de la calle y de parte le dice: Señor, te ofrezco esta obra de misericordia por las almas más necesitadas, las que están más en los bajos niveles del purgatorio. Estas almas que van al cielo, los que están más cerca del cielo, en su etapa de purificación, donde más dolor físico o fuego espiritual sufren de un anhelo ardiente de estar con Dios. Se podría decir que ya sienten el perfume del cielo, pero no pueden entrar todavía, obviamente. Y Santa Catalina de Génova también decía que estas almas arden de amor y eso es lo que las purifica. Se entregan totalmente a la voluntad de Dios. Una sola misa, un rosario o una hora de piedad, lo que sea, con eso es suficiente porque estaban muy cerca de Dios. Y es importante saber, hermanos, en qué nivel están nuestros seres queridos. Pues a nosotros nos incumbe eso, la verdad no nos debe importar eso. Nosotros nos llaman a ser luz del mundo y sal del mundo y orar precisamente a tiempo y a destiempo y más por los difuntos. Por eso debemos orar mucho. Dios nos manda a orar siempre por cualquier cosa que uno mira en el mundo alrededor, y tal como está ahorita en este mundo, pues con más razón debemos orar por los que sufren, por los que lloran, por los que tienen hambre, por los que no tienen casa, por los que no creen, por los que no oran, por los pecadores, en fin, mucho por qué orar. Es posible que nuestra caridad espiritual crezca en virtud con los sufrimientos. Sé constante en la oración, dice el apóstol Pedro en 4:8. Y obviamente por los difuntos, el amor cubre multitud de pecados. Dice otro texto bíblico aquí en Lucas 6:36, sean misericordiosos como el Padre. Dice, salva un alma del purgatorio, es un acto de caridad eterna. Tú puedes hacerlo. Imagina que algún día en el cielo alguien te abrace y te diga: gracias, estoy aquí porque oraste por mí. Esa es una frase de una persona muy cristiana, que me parece a mí que es válida y es perfecta. Y bueno, hermanos, hay que llamar esta acción, que obviamente debemos tener en cuenta. Si este mensaje tocó tu corazón, comparte este video, porque obviamente hoy en día hay mucha gente que se le olvida que este estado existe, y obviamente los pastores de otras religiones, de otras denominaciones protestantes, pues desafortunadamente estas almas están, si se salvaron, pues están en el purgatorio, y posiblemente habrán unas que tendrán que expiar su pecado hasta el fin del mundo. Qué triste estar ahí. Y miremos que en Fátima también pasó algo así. La vidente Lucía le preguntaba por una cierta muchacha, me imagino que era alguna amiga de la Virgen, y obviamente antes de eso ella le preguntó: ¿voy a ir al cielo? Ella le dijo: sí. Jacinta también, Francisco también va a ir al cielo, pero tiene que hacer muchos rosarios. Imagínate, un niño de 8 años tiene que rezar mucho. Ahora nosotros que somos adultos, y en esa época que no había abundancia de pecado como ahora, que es peor. Y entonces le preguntó por aquella niña y le dijo: ella estará en el purgatorio, y estará ahí hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, quién sabe qué pecado habrá cometido esta muchacha. Y eso es difícil, pensar de que uno vaya a estos lugares y nadie ore por uno y se le olvide. Hay casos también que hay que entender de que muchas veces los niños también van al purgatorio,
¿Por qué? Porque tienen un estado de conciencia como Dios la ha dado y ya saben qué es bueno y qué es malo. A pesar de todo, decía María Sima en un testimonio que contaban que eran dos gemelas y la mamá en diciembre les regaló una muñequita con un cochecito a las dos. Resulta que a una de las niñas se le dañó una de las muñecas y en la noche la cambió por la de su hermanita y la mamá ya las había advertido que la regañaría si de pronto alguna de ellas dañara ese juguete que era el último, el único que los iban a dar creo que en diciembre, en Navidad. Y esta niña hizo esto, la niña cayó enferma y murió. Por este motivo pues estuvo en el purgatorio y se le apareció a María Sima, o María Sima la vio y se dio cuenta del motivo del por qué estaba ahí. Otra niña también jugaba en el cementerio con una vela de algún difunto. Entonces la apagó y jugó con la cera. Esta niña también murió y le pidió a María Sima que le prendiera 2 velitas porque podía salir del purgatorio por eso. Entonces, hermanos, los niños también van al purgatorio. Hay muchas veces que cometen el error de decir, no oremos, no oren por el niño que ya está en el cielo, y es un ángel, no, porque es que los niños después de 3 años, 4 años ya tienen conciencia, así sea lo más mínimo. Miremos que el apóstol Juan en el Apocalipsis dice que nada entrará manchado a la nueva Jerusalén, nada manchado puede entrar al cielo. Entonces, por este motivo de que debemos tener en cuenta esto. Y entonces, si es un niño, ¿qué esperamos de nosotros que somos más pecadores, que teníamos más vida, más experiencia, más conocimiento? Pues aún así nos van a juzgar mucho más. Es importante saber, sí, de nuestra iglesia y conocer mucho más, porque Dios quiere que así sea. ¿Para qué? Para que nosotros actuemos y seamos santos como Él es santo. Dice también el apóstol Pedro en la palabra. Hay otro testimonio que es impactante de otro alma del purgatorio, donde era un pintor, un artista, se le apareció a cierta persona y esta persona le dijo: quiero que destruyan este cuadro, porque si no destruyen este cuadro no voy a poder ir al cielo. Entonces llevaba 17 años en el purgatorio, nadie sabía de esto. Le tocó aparecerse, pues por misericordia de Dios, Jesús me imagino que le permitió aparecerse y manifestarse en esta persona para que pudiera decirle: necesito que destruyan este cuadro para yo poder ir al cielo. Porque claro, había mucha gente que miraba el cuadro y quién sabe qué habrá pintado. Estaba exhibido, decían que era un cuadro grande, no dicen qué era, pero entonces yo me imagino que puede ser oceno o alguna cosa así. Y mucha gente miraba y pues obviamente posiblemente caía. Estas personas que miraban esto también las hacía pecar. Parece ser que este cuadro fue al final destruido, quemado, y esta alma pudo descansar. Entonces, hermanos, hasta eso es importante, hasta eso. Imagínense, no sabemos qué pecados, qué cosas hicieron mucha gente en esta vida, que estamos a la merced de cualquier cosa y no sabemos. Y a veces nos pasamos la vida pensando que de pronto no es pecado o por ignorancia, y aún así por eso no nos va a ser difícil salir del purgatorio si no tenemos la gracia de Dios y estar obviamente en constante oración también. No piensen de que porque yo voy a rezar el rosario por las almas y este día no lo rezo por mí. No, ante el contrario, van a tener mucho mérito en hacer oraciones por los difuntos. Así piensen de que no es la oración para mi papá o para mi mamá o para la conversión de él, no. O no olvidemos que la oración es infinita. La oración que no se hace es la que no se escucha. Entonces Dios escucha cualquier cosa. Como les decía al principio del video, Dios es un Dios que no se complica, nosotros somos los complicados. Hasta lo más mínimo, insignificante, Dios lo tiene en cuenta. Cualquier sufragio, cualquier oración, cualquier sufrimiento, cualquier entrega. Si vas al Santísimo
y ahí está el cofre de las ofrendas. Puedes decir, sacas un billete o lo que sea y lo depositas y dices, Señor, este va por las almas del purgatorio. Es un ejemplo. Cualquier cosa, cualquier oración, en todo momento, a cada instante, desde que te levantas hasta que te acuestas. Otras personas piensan que posiblemente por comenzar a rezar, he escuchado, no, es que no les rezo porque me da miedo, me vayan a mover las camas, me van a mover las sillas, o me van a prender el televisor, en fin. Hermano, uno a veces hay también que tener discernimiento, y muchas veces no solamente son, pueden ser las almas, también puede ser otra cosa o algún demonio que quiera atormentar tu vida para que no lo hagas, para que no ores y te asustes. Entonces, claro, el demonio quiere que no oremos y él quiere que nosotros nos sometamos a ese miedo. Recordemos que el miedo es del demonio, la desesperación también. Cuando viene algo que te da paz y tranquilidad, es obviamente de Dios, no del demonio. Entonces, hermanos, tengamos en cuenta eso para que podamos, obviamente, ayudar a estas almas. En cuanto a que muchas veces nos olvidamos también de pensar que cuando siempre un familiar fallece o un vecino o lo que sea en el funeral, decimos no, era muy bueno, todos son buenos, todos los muertos por sí son buenos, todos, era muy bueno. No miramos más allá, no pensamos de que esta persona necesite verdaderamente una oración, porque en ese momento está siendo juzgado por Dios y el alma se juega su destino final y su eternidad, porque aquí nosotros, estando vivos, a veces pensamos de que nosotros vamos a vivir eternamente, y eso especialmente pasa para los que viven en pecado mortal, creen que nunca van a morir. Pero sí, cuando están graves, tienen miedo, tienen mucho miedo de morir, y esto nos demuestra y refleja de que su alma no está bien con Dios, están lejos. Como esta mujer que les decía en el testimonio que tenía mucho frío, claro, porque es que en vida esta mujer era muy fría con Dios. Y se me olvidó decirles que en el relato del testimonio, su sobrina decía, la vimos salir de la catedral de cierta ciudad y nos sospechó que pronto ella se confesaba. Sí, pese a que escuchó, se confesó, porque si no hubiera estado en el purgatorio, no lo hubiera soñado. Posiblemente le habría dicho, si se la soñaría, de pronto le hubiera dicho todo lo contrario, no estoy en el infierno, no reces por mí, alguna cosa así. Entonces, hermanos, miremos que a veces siempre decimos, no, es que eran muy buenos, eran excelentes, no, déjense de eso. Otros que también prefieren echarle licor a la tumba, o fumar marihuana, o hacer otras cosas, llevar mariachis, cantarle no sé qué cosa, las gaviotas o el adiós, en fin, tanta cosa. Los muertos no necesitan eso, hermanos. En mi caso, si yo voy a morir algún día, yo prefiero 1000 veces 5 viejecitas que me recen el rosario, y con eso es más que suficiente. Mucha gente a veces piensa, no, yo quiero cuando yo me muera, no quiero rezos, no quiero llantos, solamente rumba y fiesta y esto lo demás. La piensan mundanamente, piensan como el mundo, y sabemos que nosotros no somos para el mundo, estamos jugándonos la eternidad. Muchas veces también en los testimonios de la Santísima Virgen María, que la han visto, que ella va y les da un consuelo a estas almas. El ángel de la guarda siempre va a estar acompañado de cada una de estas almas que posiblemente algunos les dirán, ayúdame, sácame de aquí, y el ángel les dará algún consuelo. Voy a hacer que oren por ti. Incluso ellos mismos también hacen de que las personas buenas las motivemos a orar. Los ángeles también ayudan a eso. Entonces, hermanos, el fuego purificador del purgatorio es extremadamente duro. Hay una santa que se me olvida el nombre,
que le decía a Jesús: quiero sufrir un poco el purgatorio en vida. Entonces Jesús le dijo: no te lo puedo conceder porque no vas a poder soportarlo. Entonces ella insistía y le decía: pero aunque sea un poquito. Entonces está bien. Resulta que un alma estaba en cierto fuego, con ese calor sudaba, y esa gota de sudor le cayó en uno de sus brazos, y ella sentía que la quemaba horriblemente. Era tanto el ardor de esa gota de sudor que se desmayó. Entonces no podemos decir nada acerca del más allá ni opinar. Simplemente lo único que podemos hacer es rezar, orar y espiar. Y obviamente nosotros también debemos mantenernos en esta gracia para que nosotros podamos seguir adelante en este caminar que es tan, pero tan difícil para poder llegar a Dios. Entonces, hermanos, la invitación es esta para que se vuelvan devotos de las almas del purgatorio. Recen mucho, oremos mucho por los difuntos. Y obviamente las almas, ya que me acuerdo, las almas que están en el purgatorio fueron protestantes. Hay un testimonio también en Marino Restrepo, creo que ustedes también ya lo conocen. Esta persona pues tuvo un excelente testimonio, una excelente iluminación de conciencias a la hora de su muerte. Y él contaba que iba por cierta parte en el carro y vio una mujer muy triste saliendo del cementerio, pero era tarde de la noche y se le hizo raro a esta mujer. Bueno, en todo caso él dijo que tenía que volver a pasar por ahí cierto momento de esa misma noche, pero esta vez la mujer se la atravesó en el carro. Y resulta que luego se dio cuenta que era un cementerio protestante. Entonces es precisamente eso, que los protestantes que se han salvado, porque obviamente Dios ve las obras, y por su ignorancia pues obviamente no las va a condenar el Señor, simplemente va a juzgar sus obras. Pero el hecho de que no estaban en la verdad, o por alguna palabra, o por alguna razón de pronto que el pastor haya dicho o no haya dicho que el purgatorio no existe, que es mentiras, que bueno, alguna cosa, les va a tocar estar ahí purificando esas herejías. De pronto de que como no creían, pues obviamente su purgatorio va a ser más largo por no creer. Y ni más ni menos hablar de un pastor de que esté hablando de estas cosas. Ojalá estos pastores protestantes no hablen de la Iglesia Católica, que prediquen y hablen de lo que sea, de Jesucristo, pero que nunca hablen mal de la Iglesia ni de los sacerdotes, porque es mejor, como dice el Señor, es mejor que se aten una piedra de molino en el cuello y se tiren al mar. Entonces, hermanos, esto es para que tengamos muy en cuenta en nuestra vida de fe. Y hoy te quise traer esta colación para que podamos ser devotos de las almas del purgatorio y hacer cualquier oración por ellas. Y también me pasó la otra vez y estaba leyendo algo de San Agustín, lo que le estaba contando de San Agustín, que San Agustín decía: si rezas mucho, pues mucho van a rezar por ti. Y estaba cerca de un baño de mujeres y este baño se prendía con el contacto de estas luces que se prenden cuando pasan. Y precisamente estaba leyendo esto y estaba tarde de la noche. Este baño se prendió. Entonces, inmediatamente, no sé explicar, se me vino algo a la mente y pregunté si es un alma que necesita oración, pues que la luz se vuelva a prender. E inmediatamente esa luz se prendió. Entonces hice oración por esta alma, no sé quién sería. Y bueno, lo único que sé es que sin importar, hay que orar. Sin juzgar, hay que orar y no mirar lo que no debemos mirar. Simplemente sigamos derecho y oremos, hagamos la voluntad de Dios, agrademos a Dios. Nosotros estamos para agradarle solamente al Señor y a nadie más.
Entonces, hermanos, recordemos que orar para salvar un alma del purgatorio es un acto de caridad. Y tú puedes hacerlo. Imagina que algún día en el cielo alguien te abrace y te diga: gracias, estoy aquí porque oraste por mí. Vas a tener muchos amigos. Y recordemos obviamente que aquel que tenga las cenizas también en su casa de un amigo o un familiar tampoco es recomendable, porque estas almas no van a descansar. Los muertos deben estar en un campo santo, en un cementerio. Entonces, hermanos, si no se ha orado por ningún alma del purgatorio, comienza a hacerlo hoy. Hoy mismo comienza. Miremos que es un acto de misericordia y por amor. Hay que amar al prójimo como a ti mismo, dice Jesús. Entonces, esas almas no pueden hacer nada por sí mismas. Entonces, necesitan de ti, necesitan de mí. Y un día tú podrías necesitar de ellas. Y recuerda que, aún sabiendo esto, tenemos conocimiento sobre este tema. Tendremos que darle cuenta a Dios, porque el cuerpo de Cristo no está dividido. Y la iglesia militante, como la purgante y obviamente la triunfante, es un solo cuerpo en Cristo. Y San Pablo en 1 Corintios 1:10 dice que el cuerpo de Cristo no puede estar dividido. Entonces recuerda, hermanos, suscribirte al canal si te gustó, dale un pulgar arriba, comparte y déjame un comentario. Y te pregunto si alguna vez has tenido una experiencia con un alma del purgatorio, con un amigo familiar que necesita oración. Si necesitan que oremos por algún familiar, es la oportunidad de que dejes el comentario, dejas su nombre aquí y nosotros estaremos orando por este familiar o alguien que necesite de las oraciones. No siendo más, hermanos, recuerda que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y en su iglesia solamente hay salvación, en la iglesia católica. No siendo más, hermanos, Jesús y María los sigan bendiciendo. Paz y bien.